SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. Enseguida vamos a entrar en el análisis de todas las claves que van a marcar este 2023, que promete ser tan intenso en lo político como el año que acabamos de dejar atrás, porque hay elecciones autonómicas y municipales y no podemos descartar que también generales como colofón final. Así que el ruido político, que en los últimos compases de 2022 alcanzó la categoría de estruendo insoportable, no parece que vaya a cesar, pero mientras eso ocurre, podemos confiar por fortuna en el trabajo también incesante, aunque mucho más silencioso, de nuestros científicos. Y por ahí queremos empezar esta noche, por ahí queremos empezar el primer Hora 25 del año. Lo que ha conseguido un equipo internacional liderado por españoles es tan complejo como fascinante. Han logrado resucitar las proteínas que se encargaban de corregir el ADN de microbios que ya no existen, que vivieron hace miles de millones de años. Y resulta que en aquel momento, más de 2.000 millones atrás en el tiempo, ese trabajo de edición genética en la naturaleza era mucho más sofisticado que el actual. Así que ahora, con estas proteínas de vuelta a la vida, estos científicos ya han sido capaces, por ejemplo, de revertir genéticamente el albinismo en células humanas y confían en que este avance abra nuevas vías para curar enfermedades como el cáncer. Javier Gregori. Una investigación internacional liderada por científicos españoles ha logrado revivir por primera vez proteínas de microbios muy antiguos, que ya no existen, con el objetivo de poder utilizar su sistema de edición de genes para poder curar enfermedades que afectan ahora a los seres humanos. Y el resultado ha sido tan importante porque se disponen ya de herramientas de edición genética, la llamada CRISPR, más flexibles, y esto crea ya nuevas vías para el tratamiento de enfermedades en el futuro como el cáncer o la diabetes. De hecho, estos investigadores de nuestro país ya han logrado en un laboratorio corregir el albinismo de células humanas editando su ADN. Estrenamos el año con una buena noticia científica, y con Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de Hay Derecho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, ¿qué tal? Y con Fernando Gare, adjunto al director del Español. Fernando, buenas noches. Hola, feliz año. Y feliz año a los tres, eso os iba a decir. Feliz año nuevo. Enseguida os pregunto cómo veis en lo político y en lo económico este 2023 que tenemos por delante y que nos va a dejar una imagen inédita en siglos. Un papa oficiando el funeral de otro. Y ya veremos si la muerte de Benedicto XVI desemboca también en la renuncia de Francisco, porque ese es el debate que se ha abierto y con fuerza en el Vaticano. Ratzinger murió el sábado, terminando el 22, pero hoy se ha abierto la capilla ardiente en San Pedro y en las primeras horas han pasado a despedir sus restos mortales más de 60.000 personas, la mayoría turistas. Es la imagen del día, así que vámonos a Roma. Marina García. Por aquí han pasado 40.000 personas, según ha informado la Gendarmería italiana, y precisamente hace un momento hablaba con algunos trabajadores de la Protección Civil que terminaban su turno y me relataban cómo el día había sido más numeroso de lo esperado, pero lejos de las multitudes, los millones de personas que se vivieron con Juan Pablo II en 2005. Esta es ya una despedida particular tras la renuncia de Ratzinger en 2013, un gesto que cambió la Iglesia para siempre y que continúa haciéndolo a día de hoy. Como se ha podido ver durante toda la mañana, Benedicto estaba vestido en la capilla ardiente de Papa, pero sin el palio y los zapatos rojos que vistieron la mayoría de los pontífices tras su muerte. A sus pies han pasado miles de personas hoy, como Pietro, que se quejaba de la rapidez del momento tras tanta espera. Bueno, impresionante, pero algo decepcionante, porque nomás dejan ir derecho, no se puede ver nada. A mí no me interesaba porque vivo aquí, pero pensaba en los otros. Y llegando, no hay un lugar donde rezar, no se puede parar uno. Aquí en la plaza aún hasta ahora un gran ambiente entre turistas y fieles, todos con una idea: formar parte o ver con sus ojos un acontecimiento único, la despedida de un papa.
Y la otra imagen del día está aquí, es la de la entrada en prisión de los 4 últimos exaltos cargos de la Junta de Andalucía condenados por los ERE pendientes de ingresar en la cárcel a la espera de lo que decida hacer la Audiencia de Sevilla con José Antonio Griñán, enfermo de cáncer. Por aquí empezamos el repaso al resto de la actualidad de este lunes. El día en 2 minutos. Víctor Olazábal, buenas noches. Buenas noches, Marina. La Audiencia de Sevilla tiene todavía que recibir y estudiar el informe forense sobre el estado de salud del expresidente andaluz para decidir si entra o no en la cárcel. Los 4 exconsejeros que han ingresado en prisión van a cumplir entre 6 y 7 años de cárcel por malversación de fondos y por crear y mantener un sistema prevaricador de concesión de ayudas durante una década. Por lo demás, en lo económico y con permiso de la rebaja del IVA en los productos de los alimentos básicos, el año comienza con el último aviso del FMI. La directora del Fondo Monetario Internacional advierte de que 2023 será un año más difícil que el que acabamos de dejar atrás por culpa de la desaceleración simultánea de Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y esto se suma a 2 datos que nos deja este lunes. Por un lado, se ha oficializado la subida del Euribor, ya por encima del 3%, y por otro, la subida de más del 7% en el precio de la vivienda nueva durante el último año, según TINSA. Por cierto, que miles de ciudadanos están renovando ya los abonos para viajar gratis en Renfe. Abonos que se extienden durante este 2023, pero que hace falta renovar, no es un proceso automático. La ministra Raquel Sánchez calcula cómo va a afectar a los bolsillos de las familias. Estamos aquí en Madrid, ¿no?, para una familia de 4 miembros que utilice durante todo el año 2023 este abono gratuito. Va a suponer un ahorro de en torno a 1.800 euros. En ciudades como Barcelona, 2.200. En ciudades como Valencia, más de 3.000 euros. Es una medida, desde luego, histórica, sin precedentes, pero que queremos seguir reforzando en lo que, insisto, debe ser el año del transporte público en nuestro país. Y del exterior, 2 focos: la toma de posesión en Brasil de los ministros del nuevo gobierno de Lula da Silva, que ya ha firmado sus primeros decretos como presidente, y lo último de la guerra de Ucrania. Porque Rusia ha reconocido la muerte de más de 60 de sus propios soldados en un ataque de Ucrania que tuvo lugar en Nochevieja. Kiev, en cambio, aumenta esa cifra a 400. Lo que es seguro es que Ucrania comienza 2023 como terminó 2022, bajo los continuos bombardeos rusos. Gracias, Víctor. Y en la contra de Hora 25... Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Pues bien, ¿y tú? Feliz año. Feliz año, querida. Sí, señor. Creo que vienes impactado por las imágenes que se han difundido hoy del escalador Alex Honnold, de hace 11 años, practicando un solo integral en una montaña estadounidense. Esto del solo integral es el nombre técnico de la escalada sin cuerda y sin nada que pueda evitar una caída que seguro sería mortal. Por eso el vídeo impacta tanto y no se sabe por qué han tardado tanto en difundir estas imágenes, Javois, pero se sospecha que puede tener algo que ver con evitar que escaladores inexpertos imiten esta práctica tan peligrosa. Efecto llamada. Bueno, una posibilidad es que hayan tardado tanto también para hacer coincidir su publicación a primeros de año y explicar así de la forma más gráfica posible en qué consiste la cuesta de enero. No se me ocurre mejor ejemplo que ese. Pero más allá de eso, la gesta es prodigiosa y el vídeo pone los pelos de punta. Por muchas razones. La principal es la capacidad del ser humano para superarse a sí mismo de una forma prácticamente inverosímil. Me hace gracia esta cantinela que a veces se escucha cuando ocurren estas cosas, de esto para qué vale o esto qué utilidad tiene, que a veces se escucha o se oye por parte de intensísimos moralistas. Bueno, vale para saber hasta dónde podemos llegar, que no es poco, vale para asombrarse ante algo impresionante, de qué es capaz el ser humano y cómo es capaz y dónde es capaz. El por qué sobra. El por qué sobra cuando un tipo corre los 100 metros lisos en 9.59 o salta 2.45 de alto o 8.95 de largo o nada o bucea. ¿Por qué? Bueno, ¿qué más da? Quizás, a lo mejor, porque es bueno saber hasta dónde nos está llevando la evolución, por ejemplo. Pero en el caso de Honnold, la espectacularidad, hay que tener en cuenta la espectacularidad de la naturaleza en la que él practica esto, hace esto, y algo aún más impactante, poner en riesgo su vida. A mí de momento, Marina ya me ha animado a tener un propósito de año nuevo. ¿No será ponerte a escalar?
no usar el ascensor, ir por las escaleras. Yo poco a poco, ya irán llegando retos mayores, pero de momento voy a intentar subir las escaleras. Sí, por favor, que te queremos aquí cada noche en Hora 25. Javois, un beso. Querida, un beso muy grande, chao. Hora 25. Suscríbete. De momento seguimos con los precios del año pasado. Un pan que era 0,90 pues ahora está 0,85, que es un poquito menos de lo que implica. Estamos vendiendo realmente los géneros aún del otro día, entonces se notará a lo mejor mañana. Estamos hablando del orden de 3, 4, 5 céntimos. O sea, realmente los márgenes en los artículos que yo trabajo son mínimos. En el huevo desde luego ya me lo han bajado, pero sí que me han incrementado en los envases. Mucho no se va a notar, está claro. Son las sensaciones en los supermercados, en las tiendas de alimentación en el primer día laborable, con el IVA rebajado en una serie de productos básicos. Es la medida anticrisis que se estrena hoy dentro del paquete con el que el Gobierno ha despedido el año y que todavía tiene pendiente su paso por el Congreso. Va a ser la cita legislativa más inminente para el Ejecutivo y hoy el Partido Popular ha confirmado que se va a abstener y ha abierto la puerta incluso a apoyarlo si el Gobierno incluye algunas de sus propuestas, que pasan, por ejemplo, por recuperar el descuento a la gasolina y el diésel para los autónomos y rentas medias y bajas. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. La abstención gratis, pero dice el PP que el sí costará algo más. No votaremos no, es decir, la abstención o el sí, y a partir de aquí lo que esperamos, que el que no diga que no, de nuevo, sea el Gobierno las propuestas del Partido Popular. El vicesecretario de Economía, Juan Bravo, detalla esas ayudas que pondrían en verde el semáforo popular. Deflactar el IRPF a rentas hasta 40.000 euros, extender los 20 céntimos de carburante a autónomos y rentas bajas, simplificar el cheque de los 200 euros, el fin del impuesto al plástico y, sobre todo... La rebaja del IVA, yo no sé si les parece mucho. La carne, el pescado y los conservas, que hubiera parecido lógico hacerlo para la cesta de Navidad. Es verdad que no se hubieran podido tampoco aplicar la reducción del IVA, pero porque lo han hecho tarde. Esa sería la medida llave. En Génova insisten, ya que nos van a terminar copiando, mejor sentarse a negociar. Ya le estamos diciendo, fíjese, la abstención. Pero hombre, si nos acabas copiando alguna medida, si son muy malas y nos vais a insultar, pero luego resulta que las copiáis, ¿por qué no las ponemos desde el principio? En cualquier caso, los de Feijóo no se muestran muy esperanzados. El no al PAC anticrisis queda descartado, salvo que el Gobierno lo termine mezclando con otras medidas. Gracias, David. ¿Cómo leéis esta oferta del PP al Gobierno para la primera cita legislativa del año? Esta abstención confirmada. Fernando, ¿se hacía muy cuesta arriba mantener el no a medidas de tanto calado? Bueno, si el discurso del PP, y creo que con cierta razón, es que la bajada del IVA de los alimentos con algunos matices y de los productos de primera necesidad era una propuesta que ellos ya habían hecho en septiembre, no se sostenía que pudieran votar en contra, a pesar de que, como digo, hay algunos matices. Por otra parte, cuando un gobierno, sea el que sea, presenta medidas sociales, podrás discrepar, podrás querer ir más allá, podrás cambiar algunos detalles, pero es muy difícil votar en contra porque digamos que tiene una mala venta política. Por tanto, esta posición del Partido Popular yo creo que es coherente y esta vez sí lo han hecho mucho mejor que en otras ocasiones. Y es verdad que para el voto a favor hay algunas cosas que propone el PP ahora y que acabamos de oír a Juan Bravo que son razonables, otras no tanto. Por ejemplo, lo de suspender el impuesto al plástico es que es una exigencia europea y es muy difícil que se pueda suspender. Y ya vamos tarde, está claro en todo pero lo que hay tiene otras, que ver con el medio ambiente. Pero hay otras, por ejemplo, no se entiende muy bien por qué el pescado y la carne quedan fuera de esos productos de primera necesidad cuyo IVA se baja. No se entiende muy bien, o por lo menos sería conveniente quizá lo de la subvención a la gasolina, a los combustibles, extenderlo a muchos autónomos que también utilizan ese transporte, esos desplazamientos para sus trabajos. Es decir, yo creo que hay algunas medidas que son razonables. Ahí nos encontramos con la dificultad que hay siempre, es que no hay un puente de diálogo entre Gobierno y PP y por lo tanto es imposible materialmente, salvo cambio del que yo me alegraría, que mañana se sentaran a ver qué cambios se puede hacer. Eso habría que tramitarlo luego como proyecto de ley, lo cual siempre es un problema porque esa tramitación de proyectos de ley se quedan atascados en el Parlamento y hay unos cuantos que ni siquiera salen adelante y se quedan en el limbo. Por lo tanto, tiene un difícil encaje esa posibilidad de acuerdo, pero a mí me parece bien que haya este acercamiento doble, insisto. Primero,
primero, el Gobierno cogiendo medidas de las que propuso el PP hace meses, como la del IVA, y segundo, el PP aceptando que no puede votar en contra si ese es su argumento. Sigo teniendo muchas dudas sobre la bajada del IVA, las mismas que, por cierto, tenía Yolanda Díaz hace apenas unas semanas, cuando decía que iba a servir para que las empresas de distribución tuvieran más margen a costa del dinero público, pero bueno, puesto que es lo que se ha propuesto y se va a aprobar, creo que no hay más remedio que confiar en que tenga un efecto positivo. Dudas en las dudas que tenía hace unas semanas Yolanda Díaz y en las que se ha reafirmado una vez aprobado el decreto, que se ha desmarcado en concreto de la bajada del IVA. Decía, no es la que nosotros creíamos que era la mejor medida para abordar este problema de la cesta del súper, pero forma parte de la negociación de la coalición. Elisa. Sí, no, yo también, o sea, bienvenida siempre la coherencia, que no es una cosa tan habitual, y bienvenido, por supuesto, la oferta de diálogo, y sería empezar con buen pie el año, ¿no? Con lo mal que lo hemos terminado desde el punto de vista político, pero yo también tengo muchas dudas del tema de la bajada del IVA, ¿no? Por lo que he leído a los economistas, pues hay muchas dudas de que esto al final vaya, digamos, a repercutir en una bajada de precios. De hecho, tenemos antecedentes en que no ha sido así, por tanto, bueno. Y luego también el tema un poco de que nadie se atreva, o sea, una vez que pones unas medidas de este tipo, nadie se atreva un poco a decir, pero bueno, ¿esto es efectivo o no es efectivo? ¿No? Porque al final, claro, todo el mundo se quiere apuntar a medidas sociales que van a intentar mejorar la situación de los consumidores, pero a mí esta pregunta me parece que es interesante, decir, pero bueno, vamos a ver, otras veces que hemos bajado el IVA, ¿esto de verdad ha supuesto una mejora o realmente lo que ha ido es a subir los márgenes, ¿no? Y que nadie se atreva un poco a poner este debate, que es un debate además técnico, ¿no? Que es decir, que, oiga, lo mira usted y lo comprueba, pues me llama un poquito la atención. Y con otras cosas que dice el PP, pues a mí también me parece que, por ejemplo, la deflactación de la tarifa del IRPF puede ser razonable, porque en el fondo, claro, te están, digamos, grabando de más, por así decirlo, porque estás perdiendo mucho poder adquisitivo por la inflación, y el tema de los autónomos también me parece razonable. No sé cómo de fácil o de difícil es articularlo, pero parece razonable. En cualquier caso, bienvenido, como digo, que haya oferta de diálogo y que el partido sea coherente con lo que él mismo ha dicho hace unos meses, que algo es algo. Medidas razonables, decían Fernando y Elisa, que podrían llevar a una tramitación como proyecto de ley, lo que ya sería un pequeño obstáculo para que efectivamente el gobierno, los partidos en el gobierno acepten estos cambios, que por otro lado, en principio no necesitan, Ángel, los socios de investidura, los socios parlamentarios del gobierno han venido expresando que en principio este paquete anticrisis les parece bien. No es que hayan asegurado el sí, pero no parece que vaya a necesitar el gobierno tampoco el apoyo del PP. Hombre, es más, es que tal y como se ha desarrollado la legislatura, a lo mejor aceptar el apoyo del PP o comprarle medidas al PP le dificulta más las cosas al Partido Socialista que otra cosa, no a efectos de la aprobación del decreto, si de verdad el PP votara así, con lo cual evidentemente no tendría garantizado, sino desde el punto de vista de la fluidez con el resto de sus socios, que prácticamente sacan la cruz como haríamos delante de Drácula cada vez que el Partido Socialista se acerca al PP. Yo le veo al PSOE, digamos, poco incentivo para aceptarle ahora a estas alturas más propuestas al PP, entre otras cosas porque le acepta una muy central, ¿no? Implícitamente ha validado parte de su diagnóstico sobre la situación con esa rebaja del IVA, a pesar de que se aplica con poca fe. Es decir, preguntaba Fernando por qué no se había extendido a otros productos. Yo creo que por dos motivos. Uno, porque evidentemente un país con un déficit del 2% del PIB y con una deuda pública del 116% tiene mucho miedo a erosionar su capacidad de recaudación. Y dos, porque si realmente la bajada del IVA garantizase una bajada de los precios consistente como solución de urgencia, yo creo que se extendería a muchos más productos. ¿Cuál es el problema? Que es que eso no está nada claro que vaya a ocurrir. Es más, los antecedentes nos dicen que no ha ocurrido así, ¿no? El propio libro blanco sobre la reforma tributaria dice que el 55% del beneficio fiscal por tipos reducidos del IVA se concentra en el 40% más de mayor renta. Es decir, son medidas que van en contra un poco de la línea de lo que viene vendiendo el gobierno, que hace, que es preocuparse efectivamente y fundamentalmente de quienes están más orillados o en peor posición. Ahora, es una medida que tiene mucha venta. Yo creo que es una medida que todo el mundo entiende. Se baja un impuesto a los alimentos más básicos, inmediatamente se reduce el ticket de compra, y eso es verdad. O sea, la compra, eso se va a notar, como se han notado los 20 céntimos en las gasolineras. Ahora, es una medida coja, es una medida incompleta y es una medida
poco consistente, y yo diría que desde el punto de vista del gobierno les genera ciertas contradicciones, como ya se está viendo. Después de esa contradicción que ya ha pagado, comprarle más de lo que el PP le propone ahora me resulta en principio poco probable. Pues vamos a aterrizar esas dudas que expresáis sobre la bajada del IVA, porque lo que está claro es que igual que el que acabamos de despedir, va a ser un año marcado por la economía. Escuchábamos al empezar la acogida en los supermercados y en las tiendas de esta bajada del IVA, pero a primera hora Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios, Supermercados, ya nos dejaba este mensaje aquí en la SER. Los precios en nuestro país se forman libremente, pero lo que no es libre es el tipo de IVA que hay que aplicar a cada uno de los productos. Y en estos momentos, los mismos precios que en nuestro país han sido extraordinariamente estables durante 20 años, llevan año y medio subiendo por unas causas que son objetivas, y estamos todos procurando con ese tipo de medidas que se amortigüen esas subidas. Los precios son libres, decía con José Luis Sastre en Hoy por Hoy, y el caso es que Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bajar el IVA busca contener la inflación, contener la subida de los precios, lo que no significa que bajen los precios. Parece una contradicción, pero no lo es. O no debiera serlo, al menos. Baja el IVA del 4 al 0% en los alimentos de primera necesidad y del 10 al 5% en aceites y pastas. Así que baja uno de los factores que contribuyen al precio. ¿Pero qué dice la distribución? Que no bajan otros factores. Es lo que dice Ignacio García Magarzo. Lo que no le puedo dar ninguna garantía es de cuándo va a bajar la energía eléctrica o los carburantes que influyen a los transportes. Así que hemos notado una pequeña bajada porque bajan los impuestos, pero debiéramos notar más, porque también han bajado el combustible y la electricidad, un 8,6% el mes pasado. Así que no hay ahora mismo argumentos energéticos para que sigan subiendo los precios de los alimentos. Conclusión, no debiera haber esa contradicción, salvo que alguna grande superficie esté aumentando sus márgenes. Aunque hay otro mensaje que nos interesa comentar esta noche, que es el del FMI Ruiz, mensaje pesimista para el año que empieza. Una tercera parte del mundo va a entrar, dicen, en recesión en los próximos meses. Sí, dice la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que 1 de cada 3 países va a entrar en recesión, y en la Unión Europea va a ser 1 de cada 2. Half of the European Union will be in recession. The EU very severely hit. Que 2023 va a ser un año más duro. This is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Porque por primera vez se van a parar a la vez la economía de Estados Unidos, la de la Unión Europea y la de China. China, por primera vez en 40 años, va a tener un crecimiento inferior a la media mundial. Es decir, no va a empujar, sino que va a lastrar la economía mundial. China are all slowing down simultaneously. El anuncio es un adelanto de lo que el Fondo Monetario Internacional suele presentar en Davos a final de este mes, así que ahora mismo el pesimismo cunde en las grandes economías. Pero Javier, no es el escenario para nuestra economía, para la española. No, para la economía española la situación es un poco distinta, porque se espera una contracción, de hecho la estamos viviendo ya, pero no una recesión. La diferencia es que no estamos en 2 trimestres consecutivos de decrecimiento, de números rojos en la economía. Pero es más, incluso si estuviéramos, esa recesión sería técnica. La diferencia, esa palabra técnica, es que no aumenta el paro desproporcionadamente, y eso es lo que previsiblemente vamos a ver mañana. Buenas cifras de empleo. Así que ahora mismo hay un fantasma de parón económico que recorre Europa, pero que no alcanza a España. Javier Ruiz, gracias. Hasta luego, un abrazo. Porque esta va a ser una de las claves, Fernando, para este año. La economía y cómo impacte, aunque el escenario para España no sea el peor, cómo impacte finalmente también aquí. De hecho, en los últimos meses habíamos escuchado previsiones muy coincidentes sobre que el fin de año iba a ser mucho peor en España de lo que está siendo finalmente. Eso nos hace ser escépticos cuando oímos este tipo de previsiones para el 23, pero es verdad, yo creo que es indudable que es un escenario de mucha incertidumbre, como se explica.
Una de las novedades es que antes España necesitaba mucho crecimiento para crear empleo o para que no se destruyera empleo, y ahora en cambio eso no ocurre. Yo creo que ese cambio desde hace un año aproximadamente con la reforma laboral creo que es bastante evidente. Y de todas estas medidas y de la situación para los próximos meses, a mí hay varias cosas que me preocupan de cuál es la estructura de España y cómo puede absorber y aplicar esas medidas. Uno es los instrumentos para repartir ese tipo de cheques, de bonos, de ayudas, etcétera, que lo hemos visto ya como la administración, digamos que ha crujido ligeramente cuando el ingreso mínimo vital, cuando en agosto se dio el otro cheque también, que hubo una parte muy importante de destinatarios que no lo cobraron porque no existía ese instrumento, y me preocupa que ahora vuelva a ocurrir con el cheque y con otros instrumentos. Yo creo, no sé si esto es posible, que habría que crear algún tipo de registro, de mecanismo para que este tipo de ayudas funcionen para los vulnerables, para los que realmente lo reciben, porque nos encontramos eso, que se aprueban medidas cargadas de buenas intenciones, muy apoyadas por todos, pero que sin embargo no terminan de llegar. Y que en muchos casos por culpa de la burocracia no acaban de llegar a los destinatarios. Y otra de las cosas que me preocupa también son los mecanismos de control. En este caso, o ya también respecto al impuesto que ha entrado en vigor a eléctricas, energéticas y a los bancos, lo que tiene que ver con el control de que esas empresas y ahora también las distribuidoras de productos de primera necesidad no repercutan esa bajada de impuestos en los precios. Porque en todas esas normas se les ha ido cargando el muerto a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia sin darle más medios, ni materiales, ni personales, ni instrumentos para medirlo. Y a mí me preocupa el que no haya instrumentos para medir, por simplificarlo, que en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, no se vaya esa bajada de impuestos, no se vaya a beneficios empresariales. Es decir, yo creo que esos dos mecanismos de la administración en una situación como esta, sería interesante revisarlos o ver si funcionan o qué es lo que se puede hacer para que funcionen. Elisa. Sí, no, yo también de acuerdo en que, primero, desde luego el escenario es de incertidumbre y en ese sentido, pues bueno, hemos oído efectivamente visiones negativas, veremos, pero en algo que sí que ha apuntado Fernando, totalmente de acuerdo, en lo que afecta a lo que sí podemos hacer es que esas herramientas que tenemos funcionen mejor. Lo que pasa es que, claro, que aquí el problema que tenemos, que siempre insisto un poco, es de falta de capacidad de nuestras administraciones públicas y de nuestros organismos reguladores. Y es que esto no se puede improvisar ni se arregla de la noche a la mañana. Y esto creo que lo he dicho varias veces. Entonces, esto es lo mismo de los fondos europeos. Era previsible que tuviéramos problemas de gestión de los fondos europeos, no porque seamos torpes, sino porque tenemos déficit en la capacidad de gestión en las administraciones públicas, procedimientos muy burocráticos, etcétera. Entonces, claro, mientras eso no se resuelva, y claro, eso no se resuelve de la noche a la mañana ni con un decreto ley. Esto, desgraciadamente, requiere un trabajo más de fondo. Pues nos vamos a encontrar siempre con estas situaciones, que es que al final resulta que no consigues del todo o en parte hacer llegar los incentivos donde quieres, que no consigues controlar que realmente las grandes empresas paguen lo que tengan que pagar, que no consigues controlar tampoco que esa competencia funcione razonablemente, porque es que tienes esos déficits que son estructurales y que llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en algún momento alguien pensara que hay que apostar, aunque no sea para este año, pero no sé, 2, 3, 5 años para que estas herramientas realmente funcionen, porque si no puedes tener leyes muy bien intencionadas, con muchísima, digamos, voluntad de hacer las cosas bien, que luego sencillamente no son aplicables. Leyes de despacho que luego no llegan a la gente. No están echando a andar, veremos qué pasa, Ángel. No, un apunte sobre el ingreso mínimo vital, en una reflexión que también vale para los cheques, ¿no? Es verdad que nuestro estado del bienestar está menos rodado en la atención de ese tipo de necesidades que en la atención, digamos, a los que somos trabajadores insiders, digamos, los que estamos plenamente insertados en el sistema. Tenemos unas muy buenas prestaciones por desempleo, sencillamente porque las llevamos mucho tiempo pagando. Tenemos un buen sistema de pensiones, porque también llevamos mucho tiempo con él, o el suficiente tiempo con él implantado. El ingreso mínimo vital, que es verdad que nos sirve como vara de medir la ineficiencia al principio de una nueva política, yo creo que una política muy interesante y muy necesaria, si ves el mapa de la redistribución en España, se la ha jugado muy duramente, pero es cierto que poco a poco se va afinando y es cierto que, bueno, que hay que echar a andar la maquinaria, ¿no? Y cuando se especula, por ejemplo, en el futuro sobre la posibilidad
de una renta básica universal, de una agilización de ayudas que penetren más en los que están completamente fuera de los sistemas de ayudas, entre otras cosas porque quizá nunca han cotizado, en fin, toda esa casuística que ha quedado históricamente más desatendida. Pues todos los que trabajan en el entorno de las ayudas, ya sea desde posiciones políticas o desde ONGs que son observadoras de la situación de los más, vamos a decir, marginados, te dicen que la experiencia del ingreso mínimo vital ahí queda para el futuro. Es decir, es un primer paso, es un avance. No solamente un primer paso desde el punto de vista de hasta dónde llega la ayuda, sino hasta el punto de vista de hacer mirar también a los administradores de otra manera, a los administrados, porque la sombra de la sospecha del fraude siempre ha estado muy presente en las ayudas, digamos, de este corte asistencialista. Recordemos que, por ejemplo, la ayuda que ha cargado siempre, ¿no?, durante muchísimos años con el estigma de ser la que más fraude provocaba, ha sido el PER, ¿no?, que se daba en Extremadura y Andalucía, quien hacía un número de peonadas. Una ayuda que estadísticamente supone muy poco el total de ayudas que se dan en España. Llevaba en cambio toda la carga de la sospecha de ser, en realidad no haces tú las peonadas, ya sabéis toda la pequeña picaresca a la que se prestaba, ¿no?, cuando realmente estadísticamente no estaba tampoco demostrado que estuviera muy extendida. Pues bien, esa mentalidad, digamos, incriminatoria sobre quien pide ayudas de ese tipo, y en este caso el ingreso mínimo vital, estaba también muy instalada en la administración y en el tipo de requisitos que se exigen muchas veces a personas que no están suficientemente alfabetizadas digitalmente, etcétera, ¿no? Yo creo que el ingreso mínimo vital ha supuesto una prueba de fuego para el estado del bienestar en España, y que evidentemente las primeras notas pudieron ser suspensas, pero con el tiempo creo que ha ido mejorando bastante. En los próximos días. Sí, Elisa. Sí, no, que yo quería comentar que el problema muchas veces, es verdad que esa mentalidad de sospecha existe, y en general las administraciones públicas, bueno, también está, digamos, dentro de su ADN el control del gasto público. Pero es que yo creo que además es que hay sectores de la población que es que sencillamente no están, digamos, bajo el radar, ¿no? Y yo creo que hemos comentado aquí alguna vez en alguna tertulia que a lo mejor sería algo tan sencillo como que tuvieran que presentar todo el mundo una declaración de IRPF aunque no tuviera que pagarlo, sencillamente para tener a la gente, digamos, localizada, controlada, y a partir de ahí ya tiene sus datos, ya están dentro del sistema y puedes funcionar. Porque si no, yo creo que a base de que sean ellos los que tengan que pedirlo, los que tengan que aportar la documentación, los requisitos, va a ser difícil. Insisto un poco por conocimiento que tengo de la administración, porque al final no es que la administración sea mala y sea burocrática, es que al final la estás cargando, y tiene inercias y la estás cargando con un peso tremendo, ¿no?, que es revisar toda esa documentación, todos esos requisitos, comprobar si está bien, cuando a lo mejor sencillamente es darle un poco la vuelta, es decir, tú ya tienes esa información de esas personas y a partir de ahí ya puedes verificar si sí o si no. Es un poco darle la vuelta, ¿no? Eso se vio también, o se está viendo, porque no termina de estar solucionado, en lo que se refiere a la aplicación de la ley de dependencia, por ejemplo, y el verdadero laberinto burocrático en el que te metes, y sé de lo que hablo, cuando quieres utilizar la ley de dependencia, con cosas además absurdas, pero esto nos lleva a otro tema que nunca se han solucionado y que nunca entenderé como ciudadano, como usuario. ¿Por qué demonios la administración me pide datos que tiene la administración? Bueno, eso es un clásico. Sí, pero que es que sí, que es de ayer, vamos. Que es inexplicable, ¿no? Tienes toda la razón. Oiga, no me lo pida, dile usted a la tecla y búsquelo, pero no me lo pida a mí porque lo tiene. Pues esa recopilación de papeles para algo como la ley de dependencia está por solucionar, y ya llevamos unos años con esa ley. Luego están los retrasos que tienen que ver con falta de presupuestos, con falta de voluntad política, pero el solo hecho de conseguir que se ponga en marcha la documentación es algo tremendo. Quiero decir, yo creo que ahí hay mucho que hacer, y con algo que ha apuntado antes Elisa y que solo hemos tocado de pasada, por ejemplo, lo que se refiere a los fondos europeos. Yo creo que ahí el atasco burocrático que se ha producido tremendo. Se veía venir, por otra parte, se veía venir, pero creo que es importante, y eso tiene un efecto muy importante en la economía, ya que hablamos de incertidumbre, porque eso supone mucho dinero que pueda entrar en la economía, muchos proyectos que se ponen en marcha, empresas que quizá no tienen la infraestructura como para ponerlo en marcha, y que lo que sí ha terminado es enriqueciendo mucho a grandes consultoras que sí que tienen capacidad para hacerlo, mientras que otras empresas pequeñas y medianas tienen dificultades para acceder, pequeños ayuntamientos que tienen unas enormes dificultades para acceder a todos esos proyectos. Es decir, ahí hay una gran reforma que hacer. Apuntaba antes Elisa que está bien y es muy plausible que se aprueben decretos con ayudas, pero también habría que hacer una cierta renovación de las estructuras como para poner en marcha todo esto, porque es imprescindible. Una gran reforma que hacer, y con una reforma comprometida y pendiente en lo económico, también, como es la de las pensiones, Ángel, que es uno de los asuntos pendientes y urgentes para estos primeros compases del año.
Claro, yo digamos que cuando hago evaluación de la situación económica de España siempre es un poquito ambivalente. Es verdad, siempre digo la catástrofe, o sea, los que llevaban apostando todo al negro 2020, 2021, 2022, y aquí se ha distinguido especialmente tanto el Partido Popular como Vox, que han hecho una apuesta muy consistente por el negro y al final no ha salido negro. De la misma manera que hay que ocultar los retos, dificultades y desafíos pendientes que tiene España en una situación de fragilidad, digamos, de la política, en la que es difícil emprender reformas y mucho más transformaciones, ¿no? Y nada, no solamente, ¿no? Falta, aunque este gobierno se lo tenía propuesto, no ha introducido la reforma del mercado de la vivienda que tenía previsto. Tampoco ha aprobado la ley de otro aspecto, no sanitaria, ¿no? Queda pendiente las pensiones, tampoco está la reforma fiscal anunciada para ganar en progresividad. Es decir, da la sensación de que las cosas grandes, las cosas profundas, está costando mucho acometerlas, ¿no? Es verdad que el gobierno tiene una base parlamentaria, vamos a decir, no demasiado estable. Es un gobierno que yo creo que se ha acostumbrado a lo urgente, o se ha visto más bien obligado a una atención permanente a lo urgente, incluso algunas veces a lo imprevisto, y ha tenido poco tiempo para meditar, para planificar y para cambiar y para mirar a las cuestiones más profundas de su propio programa, porque ha estado devorado por lo urgente. Y es verdad que cuando miras a medio o largo plazo, pues las dudas y las incertidumbres están ahí, siendo yo de los que ve claro, con números en mano, que España... es decir, se puede dar con un canto en los dientes con respecto a lo que estaba previsto y cómo estamos ahora. Nos llegan a contar que íbamos a inaugurar el 2023 con este cierre del 2022 y estas perspectivas del 2023 a principios de mediados de 2022 incluso, parecía que el otoño iba a ser negro. Pues bien, yo soy de los que piensa que no, que ha salido rojo a corto plazo, pero que a medio o largo plazo sí que pinta un poco gris. Pues en algunas de esas cuestiones que apuntabas vamos a entrar después de hacer una pausa. Suscríbete a Hora 25. Hora 25. Marina Fernández. Y decía que vamos a entrar en lo estrictamente político, aunque la economía va a ser determinante en este año electoral, en el que el Gobierno se juega mucho en las autonómicas y municipales, pero el PP de Feijóo también, porque va a ser su primera cita con las urnas, con Feijóo al frente del principal partido de la oposición. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Será en esa clave, como haya que interpretar cada paso de los partidos en este 2023, el resultado de las autonómicas y municipales de mayo marcará la campaña de las generales de diciembre, comicios que, por ejemplo, el PP quiere convertir en un plebiscito sobre la gestión de Pedro Sánchez. Hay más de 600.000 personas que votaron al Partido Socialista, que ven en Feijóo esa persona transversal. Aunque serán también una prueba para Feijóo, que por primera vez desde que llegó a la presidencia del PP medirá el impacto de su liderazgo en las urnas, que antes de abrirse tienen que despejar otras incógnitas. Por ejemplo, si Yolanda Díaz concurre como candidata de Sumar y sobre todo si lo hace junto a Podemos o no. En cuanto a la agenda legislativa, además de convalidar el decreto de medidas anticrisis, el gobierno de coalición tiene también otros compromisos pendientes, como la ley de vivienda. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo, yo siempre lo he dicho, no nos podemos situar en situaciones maximalistas. Norma que, como decía la ministra Raquel Sánchez, está en la fase final de la negociación, también la de bienestar animal o la derogación de la mordaza, para la que no hay avances en el horizonte. La economía será el gran tema de los próximos meses, aunque el PP tratará de estirar las polémicas más recientes del gobierno. El delito de sedición, el delito de malversación, los indultos. Pero en la Moncloa no creen que esas decisiones vayan a tener efecto electoral. Confían en que, además de la marcha favorable de la economía, la presidencia de la Unión Europea, que Sánchez ostentará en el último semestre, sirvan para potenciar su perfil internacional y eso se convierta en una baza en este largo periodo electoral que se abre en nuestro país. Largo, larguísimo. Gracias, Lerma. El PP va a presentar las autonómicas y municipales como un plebiscito al gobierno, pero es que en cualquier caso, a unos meses de las generales, es evidente que el Ejecutivo se juega mucho, Ángel, en mayo en las urnas. Sí, no, yo creo que el guión de Feijóo era, con distancias, porque el bipartidismo estaba todavía sólido en 2011, era ese 2011, ¿no? Unas municipales muy fuertes, el PP como preludio de unas generales en las que el PSOE caía víctima de una crisis, ¿no? Yo creo que ese esquema no se va a dar, es decir, hay mucha igualdad.
no recuerdo unas elecciones en las que estuviera todo tan abierto, sin utilizar la terminología deportiva. A priori en autonómicas municipales, bueno, sobre todo en autonómicas, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora en autonómicas es que los presidentes se han reforzado, es decir, la gestión de la pandemia, toda esta gestión crítica de situaciones críticas desde los gobiernos autonómicos se han reforzado los que se han presentado. Ahí está la excepción de Cataluña, que es un poco sui generis, porque al final el más votado es el que precisamente venía del Ministerio de Sanidad. Pero la gran duda que yo tengo ahora y que se resolverá en autonómicas es si estaban ganando los presidentes autonómicos vigentes, lo cual sería una gran noticia pues para Lambán, Page, Puig, Vara, Armengol, etcétera, o si estaban ganando quienes hacían desde las comunidades autónomas oposición a Sánchez, porque ha habido también mucho de ese enfrentamiento, y por lo menos el PP ha vivido cómo enfrentarse con Sánchez de las comunidades autónomas. Ayuso sería quizá el ejemplo más emblemático, parece que rentaba electoralmente, ¿no? Eso sería una hipótesis más inquietante para los presidentes socialistas, ¿no? Y en cuanto a generales está todo, yo creo que ahí no me equivoco, ¿no? No me equivoco porque no me mojo, entre otras cosas, creo que está todo extraordinariamente abierto porque todavía no, es decir, no hemos llegado al punto ni siquiera en que están definidos todos los actores políticos que va a haber, y ahí va a ser fundamental en qué se convierte, cómo se presenta y en calidad de qué llega y con qué nivel de cohesión la acompañante imprescindible del Partido Socialista si Sánchez quiere mantenerse en la Moncloa, que es el espacio de la izquierda alternativa. Mientras eso no esté cerrado y se vea qué nivel de consistencia y de fuerza tiene, no me atrevería a decir cuál de los dos bloques está más fuerte. Sí me da la impresión de que es difícil, no ya que un partido llegue a mayoría absoluta, que lo veo imposible, sino que lo hagan dos, ¿no? Y siendo eso, pues será también muy importante qué clase de alianzas se lleguen. En fin, año políticamente más que apasionante. Elisa. Sí, yo coincido en que está todo muy abierto y que desde luego parece que esa idea que tenía Feijóo de sentarse un poco a esperar que le cayera el gobierno como fruta madura en base un poco al tema sobre todo económico, eso no se va a producir, ¿no? Pero bueno, lo primero que habrá que ver es qué pasa en las elecciones autonómicas. Yo también estoy de acuerdo con Ángel en que seguramente se juegue el juego por parte sobre todo del PP de intentar ligar, digamos, la oposición a la oposición a Sánchez, y eso yo creo que tiene bastante recorrido. Desde luego en Madrid tuvo muchísimo recorrido, y también quiero recordar que era mutuo, es decir, que también de alguna forma Pedro Sánchez eligió ese antagonismo con Isabel Díaz Ayuso, pero es verdad que los varones intentarán jugar, lógicamente, la baza de ellos como gestores dentro de su comunidad autónoma, y ese será el juego que se establecerá, y veremos, digamos, cuál de los dos vence en ese punto, ¿no? Y de acuerdo también en que aquí probablemente, aparte de que probablemente no es que un partido solo vaya a tener mayoría absoluta, es que la duda es efectivamente si con sus aliados puede tenerla, o con sus aliados, digamos, de referencia preferentes pueda tenerlo, ¿no? Con lo cual, muy abierto, y yo soy un poco también pesimista en cuanto al ambiente, ¿no? Porque claro, estamos ya veníamos de un ambiente muy polarizado, muy cortoplacista, con muchísimo ruido, pues yo me temo que todo eso se va a agudizar muchísimo más de cara a las elecciones. Entonces, para vosotros en los medios es apasionante, para los ciudadanos no sé si va a ser demasiado intenso, pero bueno, veremos. Lo decía Ángel, pero como lo decía desde Sevilla, por si no se ha escuchado, no te creas que aquí no echamos de menos también un poco más de calma. Fernando. Bueno, yo creo que son incógnitas todo. Yo creo que además es muchísimo tiempo lo que queda hasta previsiblemente el 10 de diciembre, que es la fecha más probable, queda muchísimo con muchas incógnitas, pues desde la situación económica, que hemos hablado antes, según cómo vaya, creo que eso puede influir mucho. Si le funciona al Partido Popular convertir las elecciones municipales y autonómicas en un plebiscito, o si al final los electores resulta que van a votar ese día en mayo pensando en otra cosa, en el bache de su pueblo, o un tema muy importante, en la sanidad en su comunidad autónoma, porque previsiblemente estará en el debate político. Luego, el juego de bloques en el que estamos ya de manera clara permite que haya muchas incógnitas de última hora. Me explico. Por ejemplo, cojamos el ejemplo de las elecciones en Andalucía. En las elecciones en Andalucía hubo un efecto de la última semana electoral, que fue el momento en el que, según han analizado todos los estudios, muchos electores que tenían pensado votar a Vox finalmente fueron al voto útil y votaron al Partido Popular porque era el que tenía posibilidades de ganar las elecciones. Por tanto, nos podemos encontrar que de aquí a unos cuantos meses las encuestas den un resultado con una expectativa de voto para Vox y en el otro bloque para
para Sumar, Yolanda Díaz o como finalmente se llame, pero que sin embargo en la última semana hay a muchos electores que vayan en busca del voto útil del Partido Socialista o del Partido Popular. Muy unidos siempre en esos dos bloques. Luego hay que tener en cuenta efectos como la desaparición de Ciudadanos. Da la impresión, según todas las encuestas y todos los estudios, que ese voto va al Partido Popular y que el Partido Socialista apenas se lleva nada de ese voto. Y el hecho de que en las opciones de extrema derecha, derecha y centro derecha solo haya 2 opciones y no 3 como había antes, hace que haya muchos escaños por un puro efecto aritmético de Leidón vayan directamente para el Partido Popular. Y luego algo muy importante que falta también antes de las generales, que es la política de alianzas después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Por ejemplo, el Partido Popular va a hacer gobiernos de coalición con Vox. ¿Dónde los va a hacer? Eso va a tener un precio, eso va a tener un coste. Eso le va a ayudar a la izquierda y especialmente al Partido Socialista para volver a utilizar el miedo a que la ultraderecha pueda subir y pueda llegar al gobierno. Es decir, yo creo que quedan tantas incógnitas que ahora podemos aventurar que más o menos los dos bloques están igualados. Yo diría que el bloque que podríamos identificar como de derechas tiene una ligera ventaja sobre el de la izquierda, pero con todas estas incógnitas que estamos poniendo sobre la mesa es que no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero me interesa comentar con vosotros algunas de ellas, como por ejemplo, Ángel, que en los próximos días se espera, al menos, nos lo decía Guillermo Lerma, que Yolanda Díaz sí que termine de aclarar como mínimo, si va a concurrir o no a las generales como candidata, ¿no? Este lío con Podemos, ¿cómo se explica y les puede perjudicar de cara a las autonómicas? Hombre, yo creo que en general el ambiente de ruido y de disputa por cuotas de protagonismo, de poder, de influencia, de visibilidad entre el espacio Unidas Podemos con Yolanda Díaz, que es también, digamos, una segunda ronda de esa histórica ruptura de Podemos con Más País, ¿no? Que eso parece que tiene poco arreglo y quedaron muchísimas heridas abiertas y mucho mal rollo, ¿no? Y aunque es una cuestión sobre todo madrileña y radia en toda España, como hemos comprobado en las autonómicas andaluzas, donde hubo finalmente una unidad electoral que fue desastrosa en lo político, yo creo que todo eso lesiona seriamente las posibilidades electorales de ese espacio político, y en algo en lo que todos pierden, y digo todos, parece que tiene poco sentido insistir cuando además, fuera de unos pocos cuadros y unos pocos tuiteros muy motivados, la demanda mayoritaria o al menos yo lo aprecio así, de su potencial electorado, es que haya la máxima unidad posible. Entonces, claro, ni estás respondiendo a la demanda de tu electorado, estás lesionando tus propias opciones, te estás descartando prácticamente, si vas separado, me refiero a ser tercero en provincias donde solo hay 3, 4, 5 escaños, entrar en provincias donde hay pocos escaños en juego. Es decir, es tan contrario a tus intereses que parece difícil que se persevere en esa línea de choque. Pero nunca debemos infravalorar la posibilidad de los actores de este espacio político para hacerse daño a sí mismos, porque está en su historia, porque hay antecedentes, porque también hay necesidad de preservar espacios en las listas, en fin, hay muchos también... hay mucha tela que cortar en cuanto a quién va dónde, es la parte más fea, pero también la más inevitable de la política, y yo creo que eso debería empezar, sin pretender cerrarlo, debería empezar a resolverse, por lo menos con una entente cordial en autonómicas y municipales. Evidentemente no van a ir juntos en sitios clave, evidentemente los medios nos vamos a fijar en quién va o no va Yolanda Díaz, o si hace o no hace campaña en Madrid, es decir, el ambiente de mal rollo va a persistir, por así decirlo, pero directamente ir al choque y que se cree un clima ya en autonómicas y municipales en donde se vea división, que salgan a su vez más divididos todavía cara a las generales, yo creo que sería suicida. Claro, es que el problema para llegar a las generales con esa unidad entre esos partidos, que básicamente sería entre lo que aporta por sí misma Yolanda Díaz, Izquierda Unida, Podemos y Íñigo Errejón, Más País, no sé si me dejo algo, unir todo eso tiene el inconveniente de que tienes que pasar la meta volante de las elecciones municipales y autonómicas. Cojamos el caso de Madrid. En Madrid van a competir Más Madrid,
va a competir con Podemos y no sé si con alguna otra más. No, parece que solo eso. ¿Cómo? Que solo parece eso, que sí. Claro, parece en principio. el hecho de que compitan ya en esas elecciones, el hecho de que no haya una campaña conjunta, hace difícil que unos meses después tengan que ponerse de acuerdo para una candidatura y hace que los intentos que pueda hacer ahora Yolanda Díaz, como le piden de ya aunar esa candidatura desde ahora, son muy difíciles porque tienen que presentarse por separado. Yolanda Díaz, además, aquí mismo en esta mesa hace no mucho, dijo que ella en esa campaña no iba a implicarse y que iba a quedarse al margen. Ahí hay una dificultad, creo que objetiva. Y la semana pasada la ministra Yone Belarra le pidió que se implicara activamente. Sí, pero si te implicas ahora, insisto, te sí. tienes que saltar luego esas elecciones que son complicadas. Y luego también está la incógnita de, por muy bien que le vaya a sumar, digo, por llamarlo de alguna forma para entendernos, a sumar en las elecciones generales, la duda que tenemos es solo a costa del Partido Socialista y de ese bloque, o va a ser a costa de incorporar a nuevos electores, porque si es a costa del Partido Socialista, digamos que es una suma cero entre lo que aporta uno y lo que aporta otro, por este tema de... Bueno, es que a veces crecen y decrecen a la vez, es decir, en Andalucía hemos visto, en la Cabra Tira del Monte, tiro para el ejemplo que tenía más cercano, cómo los dos han bajado a la vez y la campaña de los dos se ha desarrollado en el mismo clima de depresión y los dos están presos de la misma sensación de ir por detrás. En fin, yo no creo que por ejemplo, ¿no? Para Pedro Sánchez fuera en absoluto mala noticia que ese espacio estuviera por lo menos fuerte y bien cohesionado. Luego, evidentemente, no necesita, de hecho. Es que sin eso no llega, ¿no? Y yo creo lo que, va a necesitar. en fin, creo que para ellos pueden tener eso que alguna vez creo que ha dicho Errejón, ¿no? Que es tan buen acuñador de sintagmas, una competencia virtuosa. Yo creo que eso se puede producir a la izquierda, fíjate. Creo que si hay expectativa de victoria, las dos fuerzas se pueden ver beneficiadas, independientemente de que haya evidentemente traspase de un partido a otro. Hay un tema también y aquí ya en general, no solo para la izquierda, sino también para la derecha, de gestión de expectativas en esas elecciones municipales y autonómicas. Es decir, yo creo que van a tener que andarse con cuidado de aquí a mayo cada uno de esos partidos, de ver cómo gestionan esa expectativa. Es decir, si el Partido Popular se marca como meta, me lo invento como ejemplo, recuperar Extremadura y Castilla-La Mancha, si llega el momento de esas elecciones y no lo recuperan, se va a presentar como una derrota, a pesar de que mantenga lo que tiene, y eso vale también para el Partido Socialista. Si se marcan como meta mantener Castilla-La Mancha y Extremadura, vuelvo con los mismos ejemplos, se pueden encontrar que si lo pierden es un cataclismo. Es decir, yo creo que tienen que medir bien cuáles son sus expectativas para pensando en las elecciones generales. Otra de las claves, la apuntabas, Fernando, va a ser lo que termine de pasar en Ciudadanos. En una semana celebra sus primarias. En estas elecciones internas a nivel orgánico se enfrenta Edmundo Val, encabezando su propia lista, y de alguna manera Inés Arrimadas, que aunque ha renunciado a volver a presidir el partido, impulsa otra candidatura que ya cierra de manera simbólica y que en principio parte con ventaja. A lo que no renuncia Arrimadas es a volver a ser la candidata de Ciudadanos en las generales. Edmundo Val ha convocado hoy vía telemática, vía Zoom, a afiliados y simpatizantes para explicar sus planes para el partido. Hay que escuchar a nuestros afiliados, hay que volver a ilusionarlos y de esa forma poder conseguir otra vez llegar al votante, porque ha habido mucha gente que durante este tiempo se ha sentido, en fin, sin imaginárselo. Su realidad es que le hemos dejado muy abandonados. Y tenemos que volver a conectar con esta gente y tenemos que volver a escucharles y no simplemente transmitirles cuáles sean las consignas del partido, sino también crear estas consignas gracias a lo que ellos nos transmitan. Esto decía Edmundo Val después de esa reunión telemática con afiliados y simpatizantes de Ciudadanos, que sí que se enfrenta a un año más que determinante. Elisa. Sí, yo particularmente creo que no tiene nada que hacer. Me parece que esto es, digamos, el final de un proceso que se inició, bueno, ya lo hemos hablado varias veces, y que esto es un poco ya un juego de las personas que están allí, que muy legítimamente, bueno, pues lideran distintas opciones y distintas candidaturas, pero que esto ya le queda muy lejos al electorado o a la gente que pueda estar interesado. Yo, sinceramente, creo que
que está bien, que lo intenten, pero me parece que no tienen absolutamente nada que hacer de cara a las siguientes elecciones. Y también de alguna forma se ve ya como una especie, creo yo, de juego de salón, ¿no? De gente que está interesada, bueno, pues legítimamente, insisto, en ser candidato, en ser portavoz, pero que de alguna manera esto de hemos dejado a los afiliados, es que realmente yo creo que los electores de Ciudadanos están a otra cosa desde hace bastante tiempo, y creo que eso se va a plasmar en las elecciones en mayo y se va a ver clarísimamente, con lo cual yo creo que ya va a quedar poco, digamos, de que refundir. Están en fase de cuidados paliativos más que de otra cosa. Yo creo que sí. Juego de salón en el que el PP ha tenido su parte, Fernando. Bueno, pero también la tuvo en la creación y el auge de Ciudadanos. Mi impresión siempre ha sido que Ciudadanos creció y irrumpió en la política precisamente porque había muchos votantes de centro derecha, digamos, que veían con muy malos ojos cosas que estaban pasando en el Partido Popular, especialmente lo que tenía que ver con la corrupción, y buscaron refugio en esta opción que estaba creciendo. Ahora se supone que eso ha remitido y vuelven. Por eso he dicho se supone, sí. nos daría para un monográfico, pero al menos aparentemente ha remitido, y por tanto esos electores parece que se sienten en condiciones de volver No otra suspiraba vez. por estar en desacuerdo, suspiraba preguntándome si es o no, llegados a este punto, una buena o una mala noticia que desaparezca una opción. Bueno, no lo sé. Yo creo que lo que sí es un récord mundial, porque estuvo a punto de que su líder y fundador fuera vicepresidente con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, y sin embargo no lo fue, y ahora está en fase de desaparición en muy poco tiempo. Es decir, yo creo que es récord mundial de suicidios. De suicidio. Iba a decir suicidio asistido, pero no, suicidio. Suicidio a secas. Eso es como democracia orgánica, no se le puede poner. Ángel, y cierro contigo. Yo tiendo a pensar que la idea de un partido bisagra, ¿no? Que pueda pactar con el PSOE y con el PP, atrayendo los cambios hacia el centro, yo creo puede tener un sentido, ¿no? Es decir, como concepto. El problema es que Albert Rivera, digamos, renuncia a ese concepto. O sea, renuncia, no es un error táctico, es un abandono de la naturaleza vocacional del partido, que era fundamentalmente también ese pragmatismo, ese conseguir lo máximo posible de la coyuntura concreta. Lo tuvo y lo falló. Yo creo que la herida de muerte de Ciudadanos se inflige ahí, y desde entonces lo que ha hecho es morir en un desangramiento, ¿no? Era creerse alternativa cuando era bisagra. O cuando más adelante podía haberlo sido, desde luego ese momento era precipitado, visto retrospectivamente. El error es histórico, ¿no? El error quería pasar histórico. la historia y lo ha conseguido, no por los motivos que él quería, sino probablemente por una de esas meteduras de pata que se recordarán como meteduras de pata y errores, pues para generaciones de políticos, ¿no? Cuando la tengas, aprovéchala, ¿no? Sí, y yo creo que también había una oportunidad histórica, porque era un partido que vocacionalmente, como decís, era bisagra, y que además tenía un programa reformista, que esto también me parece que hay que decirlo. Sobre todo era muy reformista en la parte institucional, es decir, en estas cosas que hemos comentado, que nos gustan tanto, reparto de cuotas, que si las mayorías tienen que ser de uno o de otro. En eso era un partido que tenía mucha vocación de reforma institucional, y eso se ha perdido, y creo que con eso se pierde mucho. Y ganaron unas elecciones en Cataluña. Y ganaron unas elecciones en Cataluña, que también era muy importante. Claro. Hora 25. Marina Fernández. Decíamos al empezar que una de las imágenes, sin duda, de este inicio de 2023 está en Roma. Es la de miles de personas despidiendo a Benedicto XVI, al Papa emérito. Su muerte se ha convertido en la noticia del momento. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas noches. El fallecimiento del Papa emérito y el funeral del próximo jueves tienen lugar, curiosamente, en fechas apropiadas para el Vaticano. La muerte de Ratzinger el sábado ha sido portada en los medios de comunicación del domingo, en un fin de semana generalmente escaso de noticias, y así va a constar en las hemerotecas. La capilla ardiente en la Basílica, abierta este lunes, martes y miércoles. El jueves el funeral en la Plaza de San Pedro y el entierro en la Gruta, el cementerio de los papas, en el subsuelo de la Basílica. Todo antes de la conclusión del periodo navideño, con la Epifanía, Día de Reyes, el viernes. Fuentes vaticanas han indicado que ante la gravedad de Joseph Ratzinger, en crisis respiratoria ya antes de Navidad, el pontífice pidió no ser trasladado a un hospital y que
quedarse en su casa, el convento Mare Ecclesiae, en los jardines vaticanos. Esto mismo pidió Juan Pablo II en el 2005, no prolongar artificialmente su agonía, presentada después por la jerarquía eclesiástica como un ejemplo contra las legalizaciones en muchos países de la eutanasia, firmemente rechazada por la doctrina de la Iglesia Católica. La muerte, Joan, de un papa emérito en mitad del papado de otro es algo prácticamente inédito en siglos, y en un lugar tan sensible como el Vaticano esto ha hecho que en torno a la muerte de Ratzinger sobrevuelen varias claves que pueden afectar al papado de Francisco, incluyendo su continuidad al frente de la Iglesia, una decisión que, como venimos contando, empieza a estar sobre la mesa. Sí, su salud, la movilidad reducida de Francisco, que no camina y necesita silla de ruedas, inciden en el ánimo del Papa y en la posibilidad de una futura renuncia, siguiendo el ejemplo en su día del hasta ahora Papa emérito Benedicto XVI. La puerta è aperta. La puerta está abierta, explicó en julio pasado a su regreso de Canadá. La renuncia es una de las opciones normales, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta, no he sentido la necesidad de renunciar. Ma forse questo non vuol dire che dopodomani comincia a pensare, ¿no? Pero ello no significa, añadió, que pasado mañana empiece a pensarlo. Inciden, además de su estado de salud, algunos fracasos en su pontificado. No ha conseguido evitar cierta corrupción financiera en el seno del Vaticano, la deslealtad de algunas conferencias episcopales en la erradicación de los abusos sexuales de una minoría de religiosos, pero también la confrontación permanente con los sectores más conservadores de la jerarquía eclesiástica, mucho más cercanos al conservadurismo de Benedicto que al progresismo de Francisco. Los embates, además, de grupos ultrarreligiosos que ponen en duda su legitimidad como pontífice e incluso su ordenación sacerdotal en Argentina. Joan Soles, corresponsal en Roma, gracias. Buenas noches. Bueno, la renuncia hace 8 años de Benedicto XVI, Fernando, desde luego, ha abierto el camino a sus sucesores a que puedan hacer lo mismo. Y si se normaliza dentro de esas estrictas normas, teniendo en cuenta además que la esperanza de vida cada vez es mayor, tienen más dificultades además para asumir funciones, bueno, puede ser una salida. Yo no tengo ninguna simpatía por este hombre, lo lamento por supuesto muchísimo que haya muerto. Ha tenido además el inconveniente que su papado ha ido entre medias del papado de dos políticos carismáticos, Juan Pablo II y Francisco, cada uno en su nivel, mientras que él era un teórico, digamos, gris desde el punto de vista público y carismático. A mí sí me desagrada profundamente muchas de las cosas que ocurrieron en su papado, que tenía que ver con una regresión de la Iglesia. Yo creo que era un papa bastante reaccionario. Yo, como lo veo desde fuera, no me debía preocupar, pero me preocupa en la medida en que la influencia de la Iglesia Católica es tan enorme en muchos lugares y especialmente en España, que me parece que esa influencia yo creo que fue muy negativa durante los años. Yo creo que él además impulsó sectores mucho más conservadores y reaccionarios de la Iglesia Católica en perjuicio de otros sectores, y por tanto no tengo ninguna simpatía para su papado y para el personaje. Elisa. No, yo de papas, como te decía, sé muy poco. Pero sí me parece interesante la idea, efectivamente, de que un papa que por las razones que sea ya no se vea con capacidad de seguir al frente, y comentábamos también fuera de antena, ¿no?, que parece que el papado va desgastando mucho, porque es verdad que ahora están muchos años de papa. O sea, me parece que está bien que exista esta posibilidad, que era una posibilidad absolutamente inédita y muy llamativa, de decir, bueno, pues yo ya no puedo seguir con este cargo y que renuncio. Me retiro y que venga otra persona con más energía, con más joven o con más posibilidades. Y también una cosa que oyendo también he pensado, y que también a lo mejor con una visión distinta, ¿no? Porque también es algo interesante que, bueno, pues como efectivamente, oye, la Iglesia Católica es una institución de 2000 años, ¿no? Y que puede haber visiones diferentes. También es un poco esa idea de combinar a lo mejor diferentes tipos de papas, ¿no? Que yo creo que también era un poco lo que vimos con estos dos papas que hemos tenido. O sea, que me parece que, bueno, puede ser una forma de, como diría, de actualizar un poco la institución, si es que déjame que le dé los últimos 30 segundos a Ángel, que no tengo más tiempo. Ángel. Se ve al Papa Francisco muy abierto a la posibilidad de renunciar. Sí, yo creo que el ímpetu reformista se ha agotado. Aquí a España ha llegado poco, por cierto. Creo que tanto en relación con la curia como con las finanzas no ha llegado al 100%, pero sí que se ha avanzado algo. Creo que ha desempeñado además una labor muy digna en un momento complicado. Pensemos que ha sido un papa que ha hablado fundamentalmente
de pobreza y de respeto al inmigrante que llega. Es decir, no ha sido un papa obsesionado ni con el aborto ni con la identidad cristiana de Europa, asuntos a los que, en fin, ha prestado también atención, pero sus dos grandes temas han sido pobreza e inmigración. Eso dice algo y hace interesante saber si la Iglesia va a seguir por ahí o va a traer a alguien más esencialista y más de la otra sensibilidad de la jerarquía católica, que también la hay, por supuesto. Decía que nos habíamos quedado sin más tiempo para hablar de este asunto, porque quiero poner el foco en Colombia. Este que acabamos de dejar atrás ha sido un año de cambio en ese país. Se ha dado una noticia allí del 2022. Por primera vez llegaba a la presidencia un exguerrillero, Gustavo Petro, y en un país en el que la violencia ha sido protagonista en las últimas décadas. Ya se está viendo en 2023 el giro que puede suponer esa elección. Este fin de semana Petro ha anunciado un alto el fuego con los 5 grupos armados que siguen activos. Un alto el fuego hasta el próximo 30 de junio. La huella de la violencia sigue aún muy presente allí. El año pasado se cumplieron 20 de la Operación Orión, la operación militar en un entorno urbano más grande en toda la historia de Colombia. Ocurrió en la ciudad de Medellín, en la Comuna 13, uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, que ahora, sobre todo gracias a los jóvenes, trata de dejar atrás ese recuerdo. Allí estuvo, a mediados de octubre, justo cuando se cumplía el aniversario, nuestro compañero Rafa Panadero. La Comuna 13 de Medellín hoy suena a grupos de hip hop bailando en la calle, a la voz de los guías que enseñan los grafitis a cerca de 1000 turistas cada día. Podemos ver una mujer que a su izquierda tiene una tacina de barro. O a la tienda de crema de mango de Consuelo, toda una institución. Mi mamá comenzó a vender estos heladitos hace 25 años. Pero hace justo 20 años, en octubre de 2002, el que por entonces era el barrio más peligroso de una ciudad que poco antes había llegado a tener 382 asesinatos por cada 100.000 habitantes, sonaba a disparos, a helicópteros Tomahawk, a heridos y a muertos. Orión fue la mayor operación militar urbana en la historia de Colombia. Hubo más de 1.500 soldados y policías desplegados. El objetivo era eliminar a los guerrilleros, principalmente de las FARC, que residían allí. Pero para hacerlo, el ejército contó con la ayuda de grupos paramilitares, que a partir de ese momento pasaron a controlar la comuna y gran parte de la ciudad. La violencia cambió de nombre, pero no desapareció. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna. Y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. El presidente Uribe, que acababa de llegar al cargo, se mostraba así de convencido tras una operación en la que se estima que hubo cerca de 90 muertos, en torno a 100 desaparecidos y unas 400 detenciones arbitrarias. 20 años después, la palabra Orión aún aparece en casi todas las conversaciones de la Comuna 13. Somos niños que hace 11 años nos reunimos con la reflexión de que éramos los niños que habíamos sobrevivido a Orión. Daisy Flores tenía entonces 4 años. Su familia vivía en la parte alta, por donde entraron los paramilitares. Una de las primeras víctimas que tuvo Orión fue mi tío. Cerraban las canillas de agua para que la gente tuviese que salir, porque todos estábamos encerrados. Su tío salió de la casa para eso, para abrir un grifo. Pero ese día, los paramilitares solo veían guerrilleros. Y lo enlazan. Y salimos a decirles que nos entreguen a Cayetano, les entregamos la cédula, les decimos revisen bien, más que todo el hijo Brayovan, que es como mi hermano, le dice no, pero revise bien que es mi papá, no nos importa, y delante de todos le cortan la cabeza con la motosierra. Ellos juegan fútbol con la cabeza en el barrio y la clavan en el colegio. Entonces fue como 3 horas Brayovan detrás de ellos y nosotros no éramos capaces de parar a Brayovan, tenía 9 añitos, detrás de la cabeza de Cayetano, de su papá. Entonces ese recuerdo en particular yo creo que es lo que me ha hecho hacer tanta memoria y que no se me olvide. Desde ese recuerdo, Daisy se preguntó cómo ofrecer alternativas para que los chavales que hoy viven en la 13 no pasaran por lo mismo que pasó ella. La respuesta,
el circo. Se le ocurrió tras unas clases para andar en zancos que recibió en el colegio. Entonces, cuando los grupos armados comienzan a decirnos que no podemos habitar las calles, vamos a salir a las 11 de la noche con zancos y les vamos a decir es que la calle es nuestra, no nos la vuelven a quitar, ¿cierto? Y nos ha dado una perspectiva en territorio de mucho respeto. Tras los zancos cogieron los malabares, el maquillaje y por supuesto los vestidos de payaso, porque como dice ahora uno de sus compañeros, la nariz de clown me salvó la vida. Cuando regresábamos había un muerto, era uno de los duros de la guerrilla en ese tiempo, y tenía un cartel que decía muerte a sapos. Había muchos muertos en la Operación Orión, demasiados. Julia de Alexa Cortés, Yula, como la conocen aquí, también era una niña durante la Operación Orión y también mantiene viva la memoria. Perdí una amiga, muy jovencita, Alexandra, nunca se me olvida. Alexa vendía flores en la 70, muy humilde Alexa. Ella sale y entra al helicóptero y también habían disputas con petardos y ella cae ahí. Caen las flores, cae ella está de blanquito porque ella estaba vestida con la ropa del uniforme y ella cae así. Y Alexa ya ahí muere. Entonces Yula tenía 9 años y ya enseñaba a leer a los hijos de los guerrilleros del barrio. Después creció, estudió psicología con una beca y hoy lleva una consulta en pleno corazón de la 13, porque ha querido mantener ese vínculo con la comuna. Qué bacano aportarle un poco al territorio para no dejarlo tan roto y acompañarnos y acompañarles a orientar, a proponer cosas. Yula y Daisy coinciden en sus recuerdos y coinciden también en una idea sobre el papel de las instituciones. Yo creo que se han logrado cosas, pero no es lo único, porque hay una deuda muy grande, todavía latente del Estado con las víctimas. Me encuentro que, claro, no se puede hacer duelo sin objeto y que lo único que podía curar el duelo de las mujeres era la verdad. Y la salud mental, para que se pueda dar, hay un ejercicio de verdad. La justicia que se ha pedido, venga, ocúpese de esto que las comunidades hemos sostenido tantos años y no vamos a aguantar tanto. Venga, denos la mano, porque también es un derecho y es una responsabilidad del Estado que ha llegado tarde, ciego y sordo. La actual alcaldía de Medellín ha creado la Secretaría de No Violencia. La dirige Luis Giraldo con la idea de dar una primera oportunidad a estos mismos jóvenes. Ellos incluso le plantean mucho a uno, es que nosotros reaccionamos así porque es lo único que hemos vivido y visto, ¿cierto? Nos han cuestionado mucho eso, como bueno, donde yo hubiera tenido una, quizá no estuviera acá, entonces pues no me digan que la segunda, sino que la primera que veo. Y ayudar a pasar página en la historia del conflicto. O sea, acá hay un montón de heridas que no se han cerrado, si la institucionalidad estuviera permitiendo que esas heridas se siguieran abriendo, como pasó en 2002, no estaríamos avanzando pues en ningún sentido en la ciudad. A la espera de que algún día se sepa lo que de verdad pasó en la Operación Orión y se cierren esas heridas, y esto incluye la búsqueda de las decenas de desaparecidos que pueden estar enterrados en una escombrera frente a la propia comuna. El presente de la 13 no es perfecto, nadie dice eso. El turismo masivo está teniendo otros efectos. Se han atendido casos con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por el turismo. Hay zonas a las que el cambio aún no llega. Todo en la comuna se concentró para ese lado. Entonces, por ejemplo, pues la 13 también es esto del frente y allá no hay nada. Y los combos, las bandas de delincuentes, siguen imponiendo sus normas, como nos cuenta Carlos, un conductor al que aún le da cierto reparo pasar por allí. Me puse a conversar con la niña del negocio y me dijo, es muy duro estar acá porque las bandas criminales vienen a mi negocio cada 8 días y hay que darle a 3 bandas. Pero al contrario de lo que podía pasar hace unos años, ahora hay un sentimiento de orgullo entre los jóvenes de la 13, porque las cosas ya están cambiando. Lo resume muy bien Heidi, que organiza allí talleres de baile. Digamos que el pensamiento a veces era como que nací en la 13, me muero en la 13. No, nací en la 13, me construyo en la 13 y que puedo evocar dentro de ella y por fuera de ella. Entonces digamos que nosotros damos esperanzas y oportunidades. Nosotros somos como ese punto de apertura. ¿A qué se quieren atrever? Y aún pueden cambiar más, como dice la joven que no olvida el sonido de motosierra que escuchó siendo niña, la misma que hoy combate la violencia con una nariz de payaso. Mientras la comuna siga teniendo entradas y salidas de narcotráfico, va a seguir teniendo muchas problemáticas. Pues acá no va a ser fácil acabar el conflicto armado, porque se trata también de un negocio. Pero hemos llevado un tránsito, ¿cierto?, hacia una no violencia,
a humanizar otra vez el conflicto, a volverle a dar rostro. Miremos quiénes hacemos el conflicto, quiénes sufrimos en el conflicto y empecemos a transitar hacia una paz grande, donde la violencia directa no sea la manera. En buena compañía desperté, una grata melodía de fondo escuché. Me gusta este cuarto y su aroma a café. Un día soleado preciso para que todo salga bien, todo. Elisa de la Nuez, Fernando Garea, Ángel Munarriz, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estrenar el análisis de este 2023 en Hora 25. Gracias a ti, Marina, un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Solo nos queda ponerle al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. En toda España comienza mañana día 3 un año electoral especialmente agitado. Lo primero son las elecciones municipales y autonómicas. En noviembre, como muy tarde, se celebrarán las generales. Lo más importante, sin embargo, ahora son las municipales y las autonómicas, porque aunque los responsables de los partidos les atribuyan una carga política añadida, lo cierto es que lo que se juegan los ciudadanos es fundamentalmente la sanidad y la educación, los dos servicios más importantes cuya gestión está delegada en los gobiernos autonómicos. Por ejemplo, en Madrid, a finales de año, los sanitarios de atención primaria aceptaron posponer su huelga hasta el 11 de enero, a la espera de ver cómo se desarrollaban las negociaciones. No se sabe gran cosa. Los sanitarios no reclaman más salario. De hecho, hay que recordar que les descontarán una buena suma de dinero por ejercer su derecho a la huelga durante un mes, sino que se amplíen las plantillas y se fije un número de pacientes por tiempo determinado, a fin de poder atenderles. Ojalá las próximas elecciones sean un argumento suficiente para que la Comunidad de Madrid recapacite. Por mucho que se esfuercen los médicos, la salud depende al fin y al cabo de los políticos que la gestionan. Punto y 25. Pues nos vamos. Mañana y pasado manda el fútbol, así que volvemos el jueves con toda la actualidad y el análisis. Ha sido un placer, como siempre. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.